Listo. Inversa, a modo de introducción, bueno, no sé si ya se han visto, si se entiende todo bien la parte de la inversa, pero así para repaso. A modo de introducción, tenemos una función f que se define en dos conjuntos. De A en B. Por tanto, nuestra función inversa de f se agarra una función definida en los conjuntos inversos. Es por esto, claramente, que se le llamaría función inversa. Aquí podríamos poner el ABC. ABC. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Esto sería así a modo de a simple ojo, lo que sería una función inversa. Ahora, no todas las funciones son inversas o son invertibles, sería la propiedad que estaríamos buscando. Imaginemos que este 1 se relaciona con el B, este 2 también con el B y este 3 también con el B. La inversa en este caso podría ser el B con el 1, el B con el 2 y el B con el 3. Y claramente esto incumple las dos propiedades básicas de una función, que es que un X solo puede estar relacionado mediante la función por un Y, solo un Y, uno solo. Y no pueden sobrar elementos del codominio. Eso quiere decir que, no, perdón, del dominio. Eso quiere decir que el dominio de f tiene que ser igual al dominio máximo, se lo podría llamar de esa forma. Hay dominio máximo. Y bien, esto sería una función normal. Creo que no hay dudas con esto, está simplemente para reintroducirlo y repasarlo un poquito. Entonces podríamos ver un ejemplo ya más adentrándonos un poco más. Vamos a ver, lo tenía por aquí apuntado. Me parece que era este. No era este. ¿Cuál era? Discúlpenme para buscar el ejemplo. No, si era este, Okay, vamos. Sí, con este es suficiente. Ok, entonces ya para ir con un ejemplo más adentrado, podríamos ver que si tenemos una f de x que sea igual a 4 menos x sobre, perdón, vamos a hacerlo un poquito más simple, x más 1 sobre x. Esta es nuestra f de x. Como pueden ver, un dominio para esta función, un dominio normal, o podría estar definida, digámoslo de esta forma, es simplemente de los reales asteriscos, que sería todos los números reales menos el 0, porque no ocupamos el 0 en esta, se indefiniría una función y no se puede dividir entre 0. Entonces son los reales entre 0. Vamos a sacar la inversa en este caso. Si le sacamos la inversa, despejamos, esto sería y igual x más 1 sobre x, algo sencillo. Yx igual x más 1. Pasamos el 1 a sumar. Yx, restar, perdón. Igual, perdón. Aquí, esta solución, era mejor pasar este x a restar y que esto nos quede 1 por este lado. Factorizamos este x. Y menos 1. Y recuerden que la respuesta tiene que quedar a modo de x, porque es la inversa. Por tanto, la solución final sería x igual 1 sobre y menos 1. Y podríamos decir que nuestra función inversa de f, 1 sobre x menos 1. Porque siempre las funciones se definen a modo de x, a pesar de que sean y realmente.
Y aquí es donde nos queda un paso importante. Para que esta función sea invertible, el codominio tendría que haber estado restringido. Aquí fue que no lo inicializamos, pero ya observando esto, lo restringiríamos con el elemento que se haga 0 en esta parte. Si nosotros comparamos esto a 0, pues el elemento que hace 0 esta función es el 1. Entonces estaría definido en los reales menos el 1. Y eso es todo. Por ejemplo, a modo de análisis, ¿qué pasa si esto no hubiera tenido esta restricción? Simplemente no hubiera podido ser invertible. Así, tal cual. No hubiera podido ser invertible y no tendría la propiedad de inversa. Eso es uno de los detalles. También, para que tenga inversa, se puede analizar que tiene que ser estrictamente biyectiva directamente. Tiene que ser biyectiva. Si es biyectiva, tiene inversa. Si es inversa, es biyectiva. Tal cual. ¿Todo bien? No hay problema. Ok. Esto igual era un ejemplo nada más para introducir un poquito. Ahora sigue otro ejemplo de composición y ya luego con un par de ejercicios que combinen todo. Entonces ya para ir adentrándonos. Igual a modo de repaso entonces composición. Tenemos nuestro famoso diagramita de A, un B y un C por este lado. Un B y un C. Tenemos una función definida para acá, F. Tenemos una función G para acá. Y aquí podríamos inventarnos valores, qué sé yo, el 1, 2, 3 igual a B y C. Bueno, no, hagámoslo con números. 3, 4, 5 y 6. 7, 8 y 9. Aquí ya la composición siempre se va a dar del primer conjunto hacia el otro conjunto. Y aquí sí que no hay problema, ya en funciones no era tan... No había que hacer la otra notación de que fuera al revés, como se hacía en las relaciones, por ejemplo. Ya aquí sí es directamente F compuesto de G, no como en las relaciones que sí era al revés, G compuesto de F. Pero bien, eso es todo. Y igual, a modo de introducción, una pequeña composición, algo simple, no es tampoco algo complejo. Si tenemos definida un f de x que sea 2x, una función lineal simple, y tenemos un g de x definido como 3x más 1, y nos piden f compuesto con g de x. Siempre... Ajá. Sí. Aquí. En esta parte de aquí, en esta. Que acabo de borrar. Ajá. Es G o F. No, perdón. No. FG. Es que en relaciones sí era al revés, pero en funciones ya no es al revés. Eso no, realmente no sabría explicarle por qué, pero creo que sería la respuesta que le podría dar ahorita. Sí, aquí es F y G, entonces F o G. En las relaciones. Sí, porque en matrices recuerdo que había que hacer la multiplicación había que agarrar la columna y ponerla como fila. Sí, podría ser una razón. Sí, no. Ahí, como les digo, yo la razón tal cual no la conozco, pero esa puede ser una razón perfecta.
Pero sí, yo me lo aprendí simplemente en que funciones, sí se anota así de esta forma y que en relaciones se anotaría F o G. Este, Tal vez para el parcial puede que sí les llegue a enredar bastante porque, bueno, si lo tienen bien claro, no, pero sí, si todo bien, se puede explicar, ¿no? De otra forma, no hay problema. Vamos a ver si no me estoy equivocando. En la gráfica. Ah, aquellos como que yo he visto que cruzan aquí y hacen para acá. Bueno, yo he visto este otro diagrama que hacen de esta forma. ¿No será ese mismo? Ah, ok. Sí, no te sabría decirle. Pero no, sí. Creo yo que para funciones. A ver esto. Lo copié. Um, no, sí, véalo aquí. Es F. Vamos a ver. Véalo aquí. Si tenemos F o G, entonces el que va adentro siempre es G, como por este lado. ¿Lo ve? Es para las relaciones que sí se hacía al revés. Sí, no, para funciones sí estamos así. Entonces, sí, todo bien, no hay problema. Ok, envíelo. Ok, vamos a ver. Mm, sí, es cierto, de hecho, yo había llevado primero discretas y luego general. Y cuando yo llegué a general, pero no sé si al revés la composición, pero no. No sé si tiene o lo están viendo. Ahí está, ya listo. Mm, ellos lo ponen al revés, es cierto. Ya entiendo su duda. Sí, ya entiendo su duda. Mm, qué extraño. Si no, se habrán equivocado, pero... O no sé, porque de toda la vida... Si no, probablemente se equivocaron, porque toda la vida ha sido F o G en relación, en funciones como tales. Mm, o tal vez será por la anotación del diagrama, que en un diagrama sí se pone de esa forma. Pero no sé. No sabría decirle por qué pasó eso. Pero veamos por ejemplo, cuando um, en la consigna, esta parte de acá. ¿Dónde lo tengo aquí? Veamos en la consigna algo por aquí. Aquí. Aquí estaría esta parte.
Vea que ellos, a ver si los tiro y no pierde calidad. Vea que ellos igual hacen en el momento que ponen F o G. Es que tal vez en el diagrama sí se pondría diferente. Pero para resolverlo matemáticamente sí es, o sea, ya con números y todo, siempre ponen a G dentro de F. Ellos ponen aquí y siempre ponen a G dentro de F. Vamos a ver. Y G estaría de este lado. Entonces lo que le deje se lo ponen a F. ¿Ves que este sería el mismo G? Este azul de acá. Esto de acá es este G de X de aquí. Y ya luego le pasan X y le pasan F por fuera de los paréntesis. Entonces no sé qué será eso lo del diagrama. Ahí sí que no sé responderle. Si no, que... Pero bueno, creo que igual, bueno, si ignoramos entonces esta parte del diagrama, podríamos igual continuar con la otra parte porque para aclarar esto aquí, o si todo bien. O si tenemos dudas también con la parte de la matemática aquí en la solución del problema. ¿Todo bien? ¿No hay problema? Ok. Entonces, sí, ¿no? Sí, no sé qué pasó, pero bueno, para efectos igual de la matemática eso no va a cambiar, solo tal vez para el diagrama se represente de otra forma, pero no creo tampoco porque, no sé, ahí sí que no sabría decirlo. Podríamos ponerlo aquí nada más sin que esté nada por cualquier cosa. Entonces, bien, podríamos desarrollar igual el resto del ejercicio de esta forma, como lo vimos en la consigna. Siempre es bueno anotar anotar esta forma, la forma en la que se va a desarrollar el ejercicio y quién va dentro de quién, para por lo menos entender y ver cuál es el orden que deberíamos de seguir. Anotando esto, podríamos luego 3x más 1 meterlo dentro de f. Y aquí, este f lo multiplica por 2. X más 1. Y ya resolvemos el ejercicio. 2 por 3, 6. 6x más 2 por 1, 2. Y este sería f compuesto con g de x. ¿Todo bien? ¿No hay problema? Ok. Entonces, podríamos empezar con estos ejercicios que tengo aquí apuntados. Espérenme, porque no me acuerdo si este fue qué. Sí, este creo que... Este me lo inventé, ya ni me acuerdo. ¿Sí? Estaba... Y no, apuntémoslo. Ok. Aquí empezamos. Y nos dicen que tenemos un f. Vamos a hacerlo con negro. Un f definido en intervalos. Del 0, más infinito al intervalo 5, más infinito. Nos viene definido como f de x igual 2x a la 2 más 5. Y nos piden a demuestre que es biyectiva. Demuestre biyectiva.
biyectiva. Y B, criterio de f inversa. Ok, entonces podríamos empezar a ello. Por ejemplo, observar un detalle. Aquí ya nos están diciendo demuestre que es biyectiva. Ya nos están diciendo directamente que va a ser biyectiva. Entonces sí podría haber una demostración, pero si esto perfectamente puede estar en proposiciones y decir f es biyectiva, y de ahí uno tendrá que analizar bien para encontrar ese contraejemplo, o si no lo hay, en cuyo caso. Entonces, para demostrar que es biyectiva, hay que primero borrar todo esto de acá abajo. Para demostrar que es biyectiva, recuerden que son dos demostraciones. La primera es la inyectividad. Vamos a hacerlo aquí con verdecito. Inyectiva. Y empecemos con esta. Hay que demostrar. Voy a continuarlo con verde. Hay que demostrar que f de un x1, esto es la propia definición, no es agregar nada, simplemente la propia definición de que f de un x1 igual a un f de x2 implica que x1 sea igual a x2. Esto es lo que hay que demostrar. Ponemos nuestro sea x, vamos a poner el intervalo, sea x que pertenezca al intervalo del dominio, más infinito, 2 puntos. Y aquí ya empezaríamos nuestra demostración. F de x igual f de x2 nos implica a sustituirlo por el propio criterio. Tendríamos 2x a la 2 sub 1 más 5 igual 2x a la 2 sub 2 más 5. Ok, la demostración de la inyectividad realmente no es tan compleja si analizamos los detalles que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos que este 5 y este 5 se van a cancelar por sí solos porque son del mismo signo y están en diferentes lados del igual, al igual que este 2 y este 2. Pero este ejercicio, la trampa como tal que tiene no es esta parte, es observar que estos x sub 1 y x sub 2 nos quedaron elevados al cuadrado. Y aunque uno piense, podría ser ya verdad, sin embargo no lo es. Observemos realmente que la proposición que tenemos que llegar es que x sub 1 es igual a x sub 2, no a la 2 como tal. Entonces, ¿cómo demostrarlo? A esta parte hay que hacerle un análisis como tal. Veamos. Le podremos sacar raíz cuadrada a ambos lados, raíz cuadrada, y esto nos sale en valor absoluto. X sub 1 igual valor absoluto de x sub 2. Y ahora viene el análisis, vean. Uno puede decir, recuerden que este x sub 1 y x sub 2 son elementos completamente diferentes, no estamos hablando del mismo elemento. Entonces, yo puedo llegar y decir que esta proposición se va a cumplir si x sub 2, por ejemplo, si x sub 2 es igual a 4 y x sub 1 es igual a menos 4. Porque todo en valor absoluto, esto en valor absoluto va a ser 4 y esto en valor absoluto también va a ser 4. Pero hay que analizar que esta proposición es falsa. Esto no se puede cumplir por la restricción que nos viene dada en el dominio. Y es que todos los x van a ser positivos. Entonces, podríamos nosotros perfectamente afirmar que x sub 1 es igual a x sub 2. Porque aquí, dentro de estos valores absolutos, no vamos a meter otra cosa que sea diferente a algo negativo. No vamos a meter elementos que sean negativos. Todos van a ser positivos.
Y se los demuestro de esta otra forma. Si nos vamos un poco antes, cuando estábamos con las raíces cuadradas, digamos que ahora tenemos a elevado a la 2 igual b elevado a la 2. Y a y b pertenecen a los reales. Y a y b pertenecen a los reales. Puede ser cualquier elemento. Esto voy a ponerlo aquí a modo de análisis. Voy a ponerlo ahí a modo de análisis para entender un poquito. Ay, negro. Entonces, vean que si yo pongo menos 4 a la 2 igual 4 a la 2, la proposición es verdadera. Esto va a ser 16. Y esto va a ser 16. La proposición va a ser verdadera. Sin embargo, la proposición es verdadera, pero A diferente de B. Nuestro A no es diferente, nuestro A es diferente de B. Lo mismo pasa aquí. Exactamente lo mismo pasa aquí, en este lado. Nosotros tenemos que ver en qué dominio estamos trabajando para poder analizar estas cuestiones. Entonces, esta proposición para los reales es falsa, pero si nos vienen los reales positivos, sería verdadera. Si aquí nos pondrían reales positivos, ¿todo bien? O incluso los reales negativos también sería verdadera, pero no ambos. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Voy a poner esto por aquí. Como un análisis. Entonces, si todo está bien, podríamos continuar. No hay problema, no hay dudas. Ok. Viene la sobreyectividad. ¿Cómo demostrar que es sobreyectiva? ¿Cómo demostrar que es sobreyectiva? La mera definición de sobreyectividad es simplemente que el codominio sea que el codominio de F sea igual al ámbito. ¿Cómo demostrar eso? No sé si ya vieron, pero también la proposición válida para demostrar esto, la proposición que tenemos que demostrar, el hay que demostrar, es un para todo y que pertenezca al conjunto B. En este caso sería nuestro conjunto B, lo tendríamos definido por este lado. Este es nuestro conjunto B. Para todo y que pertenezca a B. De hecho, como estamos trabajando con el mismo, con un conjunto ya definido, podríamos escribirlo. Igual no es... Lo formal sería escribirlo realmente, no un conjunto B como tal. Para todo y que pertenezca al intervalo 5 al más infinito, existe un X que pertenezca al dominio 0, más infinito. Tal que nuestro Y va a ser igual a un F de X. Y esto sería lo que tenemos que demostrar. Pongámoslo por aquí. Ahora, ¿por qué nos sirve demostrar? ¿Qué es lo que tendríamos que llegar a encontrar? Tenemos que llegar a encontrar ese X, este X, que nos permita encontrar todos y cada uno de los valores de Y que están acá. Y simplemente es despejar. Realmente lo que tenemos que hacer es despejar a partir de nuestra función de f de x. Entonces empezaríamos con un CAY. Y ya el intervalo quedó escrito arriba. Entonces CAY Y igual f de x implica que Y es igual al criterio completo, que lo teníamos arriba, 2x a la 2 más 5. 2x a la 2 más 5.
Y aquí empezamos a despejar. Como les digo, tenemos que despejar esa x. Entonces pasamos el 5 a restar. Igual 2x a la 2. Pasamos este 2 a dividir. Sobre 2, x a la 2. Sacamos raíces cuadradas a ambos lados. Y es menos 5 igual x en valor absoluto. Este valor absoluto hay que despejarlo poniendo más menos al otro lado. Esto sí se parece bastante a mate general. Realmente no es solo observar y analizar las cosas. Ahora aquí es donde viene el análisis. El análisis es que cuál es nuestro valor, cuál escogemos. Tenemos dos soluciones, una negativa y otra positiva. ¿Cuál escogemos? No sé si ya han visto en mate general, pero serían los valores en donde predomina en el dominio. Y aquí predominan los positivos. Predominan los positivos porque además esto es una raíz cuadrada. Entonces, pensar... Bueno, no. Sí. Pensar que de una raíz cuadrada, si nosotros tenemos aquí... A modo de análisis igual por aquí. Análisis. Si nosotros tenemos valores en raíz cuadrada, esto es imposible. Esto sería imposible. Nosotros no podemos hacer una raíz cuadrada de un número negativo. Por tanto, todos tienen que ser positivos. Todos tienen que ser positivos. Aquí, bueno, aquí sería 2 entonces. Todos tienen que ser positivos y por ende el propio resultado también lo va a hacer. No sé cuánto es la raíz cuadrada de 12 realmente. Creo que ni siquiera tiene raíz cuadrada exacta. Pero... o sí. Pero sí, entonces todos los valores tienen que ser positivos y ahora... si hubiese un más menos a este lado, es donde nos fijamos y tendríamos dos soluciones. Una raíz cuadrada de 12 positiva y la otra negativa. Y aquí es donde predomina el dominio. Aquí es donde nosotros vemos que esto no pertenece al dominio. Por tanto, no podríamos elegir esa negativa. ¿Sí me entienden? Ese sería el análisis de ver por qué elegimos la positiva. Si todo está bien con esto, entonces nuestra... bueno, no, falta otro detalle a explicar. ¿Cómo sabemos si al final... Aquí lo único que hicimos fue demostrar. Realmente no es mucha... muchos dirían que no se está demostrando, perdón. No se está llevando el hilo con la proposición. Pero al contrario, claro que sí. Porque estamos viendo que sí existe un X. Aquí acabamos de demostrar que sí existe un X. Y este X pertenece a este dominio. Al 0 más infinito. Porque sí existe un X que pertenezca a ese elemento. ¿Sí me entienden? Es la demostración que estamos diciendo. Que sí existe un X. Para todo Y, porque recuerden que era un elemento arbitrario. Y aquí estaría nuestro Y. Siempre y cuando, claramente, siempre y cuando este Y pertenezca a este otro intervalo. Ya que si nosotros metemos ahí si nosotros metemos 1 menos 5, esto va a dar sobre 2, esto va a dar menos 4. Menos 4 sobre 2 es menos 2. Y volvemos a tener el problema de que esto en una raíz no es válido. Entonces, siempre y cuando tomemos un Y en nuestro intervalo dado, va a ser posible encontrar una X. Y eso sería. ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Ok, genial. Podríamos entonces continuar con la parte B, que nos decían encontrar el criterio de F inversa. Ya demostramos que es biyectiva y como les digo, si es biyectiva, tiene F inversa. Si es inversa, es biyectiva. Entonces nuestro criterio de F inversa es simplemente tomar la demostración que hicimos en la sobreyectividad. No hay más nada que hacer. Si ya demostramos que es sobreyectiva y que es inyectiva, es simplemente tomar eso, pero en valores de X. F de X
es igual a una raíz cuadrada x menos 5 sobre 2. Ay, me quedó muy grande esta raíz. Y eso es todo. Esta sería nuestra respuesta de la f inversa. ¿Todo bien? Ok, genial. Entonces, vamos con otro ejercicio igual de inversa, así de sobreyectividad. Pero este lo voy a tomar de la consigna porque yo lo vi. Y como es una función, no sé si ya lo vieron. Me parece que era el 7. En efecto, era este 7. No sé si ya vieron este ejercicio, pero es una función g que viene definida con una función f. Y es lo extraño de esta función como tal. Voy a escribirla para que no quede, ahí se ve como cortado. Entonces, f no nos viene definida, simplemente nos viene definido g de x. Y viene definido con un 2 f de x más 3. Eso es lo único que nos dan. Ah, bueno, no, nos dan las definiciones. Perdón, no. Estas son definiciones como tal. El resto son criterios. Entonces, si no. Si nos viene definida de que es de reales en reales. Y aquí también f de real a real. Pero si nos da una propiedad importante. Y es que la función f es biyectiva. Entonces ya sabemos que tiene inversa y ya sabemos que tiene todo. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que pruebe que g es biyectiva. Ok. Vamos a escribir lo que hay que demostrar. Ah, bueno, no, tendríamos hipótesis. En este caso sí tenemos una hipótesis. Y es que f es inyectiva. F inyectiva. Entonces esto equivale a que para todo f... Ay, me faltó el para todo, sí, tal cual. Para todo x que pertenezca a los reales. Tal que f de x1. Ah, bueno, aquí falta x1 y x2. Ponerlo por acá. x1, x2 igual a f de x2 implique x1 igual a x2. Ponemos el sea x1, x2. Ah, bueno, no, perdón, porque esto era solo la hipótesis, falta lo que hay que demostrar. Lo que hay que demostrar es lo mismo, pero para g. Copiarlo tal cual, tal vez si me la juego borrando lo que no haya que... Borrando lo que no ocupamos. Y estos de aquí tampoco. Entonces, lo que hay que demostrar... Aquí ahora que lo pienso, hubiera sido bueno utilizar diferentes valores. Que no sea x1 y x2 para no enredarnos, pero bueno, al final como están en los reales todo. Pero si fueran otras funciones que estuvieran definidas, sí es mejor usar a, no sé, a1, a2 para no llegar a confundirse. Porque en este caso sí estaríamos hablando del mismo x1, x2. Pero bueno. Entonces sea nuestro x1, x2. G de x, x1. Este es simple, como les digo. Las inyectividades siempre son fáciles de demostrar siempre y cuando entendamos el concepto y veamos el dominio, también es importante. Esto nos implica a que 2f de x1 más 3 es igual a 2f de x2 más 3. Como les digo, tachamos. Nos queda f de x1 igual a f de x2. Y aquí es por hipótesis.
por hipótesis vemos que x1 igual a x2 implica que x1 sea igual a x2. Y por hipótesis quedamos en esto. Hipótesis 1. Y esta sería nuestra respuesta. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿No hay problema? Vamos a ver si puedo. Ah, bueno, no, porque aquí viene en otro dominio. Si todo bien, entonces podríamos continuar con la sobreyectividad. Sobreyectiva. Tenemos nuestra hipótesis porque f es sobreyectiva. Que implica que para todo x1, aquí sí voy a usar el mismo, no hay problema. Y1, para todo y, perdón. Para todo y que pertenezca a los reales, existe un x que pertenece también a los reales, tal que y igual f de x. Y tenemos también lo que tenemos que demostrar, que en este caso si es exactamente lo mismo a esto. Cambiando que aquí sería un y igual g de x. Bien, ¿cuál es la trampa de este ejercicio realmente? ¿O cuál es el problema? Esta es la más difícil, más que nada porque el criterio de f viene definido por, el criterio de g viene definido por f. Pero veamos esto. Nosotros podríamos por aquí tener otro análisis, como siempre. Análisis. ¿Qué tal si sacamos el criterio de f? Porque no nos los han dado. ¿Y cómo lo sacamos realmente? ¿Cómo sacamos ese criterio de g de f? Pues si no viene dado. Claro que nos viene dado. En la misma g. Aquí lo tenemos. Más 3. Aquí tenemos ese criterio de f. Si nos viene dado en la misma g realmente. ¿Qué tal si lo sacamos para poder ver esa parte de la inyectividad? Sobreyectividad, perdón. Este análisis es que la cátedra lo hace, pero casi no, lo hacen de una forma bastante extraña. Entonces, para explicarlo tal vez mejor, despejamos esa f de x, menos 3 igual 2f de x. Y aquí pasamos ese 2 a dividir. F de x sobre 2. Ok, acabamos de hacer dos cosas, realmente. Acabamos de hacer dos cosas. Además de encontrar el criterio de f, ¿qué se puede observar en esta gráfica? En esta ecuación como tal o en esta parte. ¿Qué se puede observar además de que despejamos ese criterio de f? Dos cosas. Primero, es que g es sobreyectiva. Porque como pueden ver, también a su vez despejamos el g. Recuerden que este g de x puede ser igual a y. Eso no hay problema, si lo estuviéramos demostrando de esa forma. Es sobreyectiva porque no restringe, no hay una restricción de ese dominio. Y como pueden ver los reales, aquí podemos poner cualquier número real, la raíz cuadrada de 12, como estábamos viendo en el ejemplo pasado. Y esto va a ser completamente válido, no va a haber errores. Pero a su vez observamos que f de x es igual a la inversa de g de x. Por tanto, g de x es igual a la inversa de f. No sé si me va a entender.
Al nosotros definirlo de esa forma, acabamos de analizar que el criterio de f es la inversa de g. Porque fue el valor, como les digo siempre, siempre que despejemos el y, como hicimos acá, que esto podíamos sustituirlo por un y, siempre que despejemos este y es la misma inversa, va a ser el mismo valor de la inversa. Por tanto, como nos quedó definido por otra función, esa función es la inversa de la, de la función que estuvimos despejando. Y esta es como el análisis que hace la cátedra, pero lo hacen bastante extraño, porque lo definen de formas, no sé, cuesta entenderlo, no sé si alguien ya lo había entendido. Lo definen con R igual F de L y lo sustituyen de cierta forma. Simplemente ponen definición de F y no sé. Creo que tal vez así se entiende mejor y si alguien tiene dudas me dice. ¿Se entendió todo bien? No hay duda, no hay problema. Todo bien, entonces genial. Creo que con esto quedaría demostrado. Realmente aquí podríamos poner el sea Y, no agregar más nada, simplemente como lo hace la cátedra, tampoco, ya hecho el análisis, creo que se entiende. O ponerse, queda demostrado por análisis, algo así. Queda demostrado por análisis. Pongámosle un nombre, creo que ellos usan mucho poner un asterisco por acá. Entonces queda demostrado por el análisis asterisco. Y ahí quedaría. Ya habríamos terminado todo. Creo que este no nos pedía más. Ah, sí, no pedía más nada. Entonces, por el momento, creo que si todo bien. Con esto terminaríamos lo de la inversa. Igual recordar las definiciones de los dominios y los codominios como tal. De cómo tiene que ir la inversa. Y podríamos ir a hacer un ejercicio de composición. De esta composición a trozos. Creo que en el libro había uno. Sí, no, al contrario, sí lo demostramos, porque recuerde que el hecho de que sea inversa, ay, inversa, implica que es biyectiva. De hecho, esto es un sí, solo sí, si no me confundo. Esto es un sí, sí, solo sí. Tal vez no es que son equivalentes, la inversa no es equivalente a la biyectiva, eso no, sino que tenga inversa implica que tenga biyectiva también, que sea biyectiva. Y una de las propiedades de la biyectividad es ser sobreyectiva. Entonces sí lo demostramos. Con la inversa como tal, porque el criterio de la inversa es la demostración de la sobreyectividad. Entonces si encontramos el criterio de la inversa, es que también es sobreyectiva. ¿Sí me voy a entender? Vea por ejemplo aquí, en la parte de arriba, que nuestro ejemplo B era el criterio de la inversa. Nos pedían el criterio de la inversa y fue tal cual la demostración que hicimos con la sobreyectividad en este lado. Solo que, es importante notar, solo que la inversa sí viene definida por un X, no aquí como lo hicimos por un Y. Pero es lo mismo, realmente es solo sustituir ese valor. ¿Sí se entendió? Si no, todo bien, trato de hacer una explicación. Ok, genial. Genial. Con esto entonces, como les digo, sí podríamos empezar con los ejercicios de composición. Vamos a ver. Hacer esto un poquito más grande. Para alargar esta parte de acá y hacer la composición al lado. Ahí donde está el cursor. Ahí. Listo. Y vamos con una composición.
No sé igual si ya hicieron este ejercicio de composición en la consigna, pero es bastante bueno realmente. Y no sé, en el libro yo no pude encontrar uno parecido. E inventarme uno, a veces traté de inventarlo, pero los valores no me calzaban. Entonces, bueno, igual si no se inventa uno tampoco hay a ver cómo. No sé si ya lo analizaron, no era tan complicado, es que había uno que sí era más largo todavía, pero entendiendo la lógica de este se podrá resolver el otro. Era... no, este no. Este también está bueno para hacer la inversa, ya que viene definido en trozos. Pero... Era este, el 11. Hasta tiene suma de fracciones, entonces también... Suma de funciones, entonces también podríamos realizar esa suma. Ok, era este 11. ¿Por qué elegí este ejercicio realmente? Porque viene definido en función a trozos. Entonces es para analizar los valores y para analizar las restricciones que tenemos que tomar en cuenta. Vean que nos da un G normal, pero el F viene definido a trozos. Y bien, parece que no nos restringen el dominio de cierta forma, pero generalmente estos son los reales. Vean que un X sea menor a 2 y que después nos dicen que X mayor o igual a 2 es los reales. Realmente no es otra cosa más que los reales. Y esto es una función cuadrática. Siempre las funciones cuadráticas su dominio va a ser las reales. El ámbito no, pero los dominios sí. Entonces podríamos empezar con eso. Bien, ¿cómo se empieza este ejercicio? ¿Qué hay que resolver? Hay que analizar que por definición, siempre por definición, G compuesto con... No, perdón, F compuesto con G de X es igual a meter al G adentro. Nosotros estamos metiendo ese G adentro. Ahora, si nosotros metemos ese G de X adentro, hay que considerarlo en la propia función a trozos. Copiarlo de arriba. Hay que considerarlo en la propia función de a trozos. Ponerlo aquí. Y considerarlo aquí también. G de X menos 3 y menos G de X más 2. Con las mismas condiciones, si G de X menor a 2, si G de X mayor o igual a 2. Y esto nos llegaría a entender las condiciones que tenemos que tomar, porque G de X no es un valor tangible que podemos obtener como tal, lo tenemos definido por una función, pero siempre hay que considerar que ese G de X puede ser menor o mayor o igual a 2, y para poder nosotros saber en cuál de las ecuaciones lo tenemos que meter. Entonces es esta restricción la que hay que llegar a analizar y tener en cuenta. Por ejemplo, ahora, si nosotros analizamos el criterio para G de X mayor o igual a 2, claramente tendríamos también la otra definición, porque sería oponerlo, sería el contrario, Entonces, vamos a ello. Para G de X mayor o igual a 2. ¿Y qué ponemos aquí? Simplemente hay que sustituirlo por el propio criterio de G de X. Ay, ¿por qué estoy con esto? Y poner X a la 2 más X más 2 mayor o igual a 2. Simplemente lo sustituimos por el propio criterio de X y esto nos daría ese valor que queremos encontrar. Realmente no es un valor, es un intervalo en el que G de X sea mayor a 2. Y bien, entonces veamos que estos dos son iguales, positivos y positivos se tachan. Y nos queda un X a la 2 más X mayor o igual a 0. Factorizamos este X más 1 igual a 0. Y bien, ahora, no sé si ya vieron esta parte en mate general, lo de... Es que no me acuerdo cómo se llama. El cuadro de valores, tal vez, no recuerdo. Pero siempre que tenemos definida una función por ceros, podremos encontrar en desigualdades, podemos encontrar esos valores o esos intervalos que hacen la función 0 y que hacen la función como la queremos, negativa o positiva. Bien, aquí la solución es que X sea igual a 0 o X igual a menos 1.
por despejando estos ceros de acá. Este de aquí y este de acá. ¿Todo bien hasta acá? Esto es una desigualdad. ¿Todo bien? No hay problema, ¿todo bien? Ok, genial. Y bien, aquí ¿qué hacemos? Esto es lo del cuadro que les estaba diciendo. Ponemos nuestra recta numérica. Una recta numérica con los valores que acabamos de encontrar. Voy a ponerlo con otro color para que se resalte. Pácatas. Y aquí el 0. 0 menos 1. Esto va para acá. Y este va para allá. Y bien, analizar que estos valores son... Bueno, no, todavía ya casi les explico. Esto va a terminar de hacer el cuadro. Hago esto para acá. Y esto para acá. Este aquí. Este aquí. Ok. ¿Qué significa esto? Significa, como nos están diciendo que es una desigualdad, que son valores que tienen que ser mayores a 0, hay que observar que lo que acabamos de despejar son valores que hacen igual a 0. Estos son ceros, no es que sean mayores a 0, son ceros. Si nosotros llegamos y sustituimos cualquiera de los dos en la ecuación grande, en la ecuación mayor, sí, nosotros ponemos menos 1 a la 2 más menos 1 más 2. Esto nos va a dar 1 positivo más menos 1, se tachan y nos queda un 2, mayor o igual a 2. No es, aquí no se ve como si fuera 0, pero fue porque... No, al contrario, sí. Porque estos se tachan entre los dos. Se tacha y queda 0 mayor o igual a 0. Como les digo, estos son valores que nos hacen 0 la ecuación. Pero ¿qué nos dice nuestra desigualdad? Se me perdió el mouse. Ah, aquí está. Listo. ¿Qué nos dice nuestra desigualdad? Que sean valores mayores o igual a 0. Esta proposición es verdadera, por supuesto. Pero también es posible que sea un 19 mayor o igual a 0. Entonces, ocupamos encontrar esos valores de x que nos permitan hallar este 19 y que la proposición siga siendo verdadera. ¿Cómo lo hallamos? Es aquí donde interviene la parte de los ceros. Veamos. Con azul lo estaba haciendo. Nosotros ponemos que las soluciones de los ceros, 1 y la otra era x más 1. X más 1 con paréntesis. Esto era la parte factorizada. Ah, me faltó un intervalo. Me faltó aquí una rayita, perdón. Vamos a ver. Sí. Aquí me la juego poniéndola aquí, creo que se puede entender, sí. Recuerden que esto es una recta numérica y aquí vamos hasta el menos infinito y aquí nos vamos hasta el más infinito. Ok, ahora ¿qué hay que hacer para hacer este cuadro? No sé si ya lo han hecho, pero para hacer este cuadro nosotros tenemos que observar primero que nos pide la proposición. Nos piden igual que sean mayores, o sea que sean positivos porque son mayores a 0. Hay que poner entonces máses en donde este valor hace positivo la ecuación en la recta numérica. A ver, si agarramos un valor para esta primera x que está acá, para esta primera x, lo tenemos aquí despejado. Vamos a despejarlo por este lado. X más 1 mayor o igual a 0. Si agarramos un valor menor a menos 1, menor a este menos 1, qué sé yo, el menos 2 más x. Importante, aquí me equivoqué, ahí, mayor o igual a 0. Esto se restan entre ellos y nos queda un menos 1, que multiplicado por menos 2. Ah, no, este fue el peor ejemplo que pude haber encontrado, espérenme. Positivo, menos 2. Sí, no, este no puede haber sido mejor. Un 0.5.
Vamos a ver x mayor, vamos a ver cómo les explico esto, menos 2. Es que estoy sumando esto también. No sé si ya han hecho esto lo del cuadro, es que me confundí eligiendo. Sí, no. Vamos a ver, me lo voy a jugar con este. Olvidemos esto lo de parte del menos 2. Vamos a agarrar un valor que sea x igual 0.5. Menos 0.5. Menos 0.5. Bueno, pero es que no me va a servir para... Más. No, mejor lo explico de esta forma. Sí, no, mejor así. Ok, mejor lo explico de esta forma. Vean, esta era la solución. Estas eran nuestras soluciones para cuando queríamos que fuera mayor o igual a 0. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos como solución, como solo esta solución, un número menor? Un número menor a 0, que nuestra ecuación no se va a cumplir y por supuesto va a ser menor también. Va a ser negativa como tal. No es que no se vaya a cumplir, es que va a ser negativa. Entonces, para cuando x sea mayor a 0, va a ser positiva. Pero para cuando x sea menor a 0, va a ser negativa. ¿Sí me voy a entender? No sé, incluso no sé si han hecho este cuadro, es que sí me enredé con este ejemplo. Si no, todo bien y continuamos. Pero sí me gustaría que rectificar esta parte, la explicación que quería. Entonces no sé si podemos continuar o si alguien tiene alguna duda. Ah, ok. Ok, sí, perdón por el enredo que pasó ahí. Pero bien, entonces ahora vamos con la otra solución. Esta solución de acá. Y vemos que igual para valores menores a 1, la ecuación va a ser negativa. Pero para valores mayores a 1 sí va a ser positiva. Este solo intervalo. Este intervalo como tal. Es así, sí, es este intervalo como tal. Si nosotros agarramos menos 0.5 y lo sumamos a 1, esto va a dar 0.5 positivo. Solo esta parte de acá. Sí, era así como lo tenía que explicar. Era esta parte de acá ahora. Igual, si agarramos solo la x, claramente van a ser negativos todos los menores a 0 y positivos todos los mayores a 0. Entonces, aquí es donde entra la parte de la ecuación. Y ponemos nuestra ecuación en este lado. X a la 2 más x más 2. Y ahora multiplicamos. Menos por menos da más. Menos por más da menos. Y más por más da más. Y aquí está. Aquí estaría la solución. Ahora, analizar. ¿Qué significa esto? Esto significa que estos máses de acá son valores, son los intervalos que tenemos que tomar en cuenta para esta de acá, para cuando x sea mayor o igual a 2, para cuando g de x, perdón, sea mayor o igual a 2. Por tanto, este menos de acá, como les había dicho, es la otra proposición. Vamos a ver si lo hago aquí. Este menos de acá va a ser esta proposición de acá. Y esto es todo. Esto ya luego se pone entre intervalos, como estos son cerrados, son puntos cerrados, se toma en cuenta solo para la parte de acá. Se toma en cuenta para este lado de acá y para este lado de acá, porque fue para la ecuación que lo quisimos despejar realmente. No, y más que aquí nos estaban diciendo mayor o igual. Mayor o igual a 2. Por tanto, si tomamos en cuenta los ceros que nos hicieron igual. Y bien, entonces, ya entendido esto, sí podríamos proceder a realizar las composiciones. Esto es importante para poder definir para poder definir nuestra composición, ya que la composición también será a trozos y hay que definirla como tal. Ahorita volvemos acá, ya podríamos entonces realizar las dos definiciones, f o g de x igual f de gx. Sustituimos. No tengo la ecuación. Voy a copiar esto de acá solo para tenerlo por abajo.
y poner aquí un x a la 2 más x más 2. Sustituyo para el primer valor, aquí no importa mucho. X, perdón. Vamos a hacer primero para la parte de arriba. Cuando x sea mayor o igual a 2. Menos 3. Y ahora realizamos el resto del despeje, ya aquí son números. 2x a la 2 más 2x más 4 menos 3. Esto nos queda definido por 2x a la 2 más 2x más 1. Pero ojo que aquí lo usamos para cuando x fuera mayor o igual a 2. Entonces podríamos anotarlo solo por aquí, por este ladito. Y ahora volvemos. Y ahora podemos hacer la otra composición. Copiar esto de acá que nos sirve para la otra composición. Y es cuando, incluso esto de acá también. Y es cuando sea menor a 2, sin el igual, perdón. Sería menos x a la 2 más x más 2 más 2 también. Invertimos signos, porque estás en menos fuera. Invertimos signos de todo lo que hay adentro. Menos 2 más 2. Podemos ver que estos dos se tachan y queda menos x a la 2 x. Y bien, ya tenemos los criterios como tal a tomar en cuenta. Pero viene la parte de definirlos. Como les digo, recordar que este cuadro de aquí lo hicimos para validar x mayor o igual a 2. Esto acá, borrar esto acá. Tenerlo aquí más cerca. Ahora hay que definir nuestra composición. Nosotros definimos los dos criterios, tal que f compuesto con g de x es una definición a trozos, como les había dicho. Y ponemos una de las definiciones, 2x a la 2 más 2x más 1. Si, ahora viene lo importante, ¿cómo llegamos nosotros a esta definición? Lo usamos para cuando x valiera mayor o igual a 2, pero no tenemos que poner esta restricción como tal, tenemos que poner la restricción cuando fuera g de x mayor o igual a 2. Y ya la teníamos, era la parte azul de estos intervalos. La parte azul de estos intervalos. Ese intervalo es del menos infinito, puede venir en forma de intervalo, en forma de inecuación, como lo quieran ver, al más 1, unión, el 0 al más infinito. Aquí vendría dado en forma de intervalo, g de x, aquí podemos ponerle g de x. Sí, así estaría. Y nosotros, bueno, no, terminemos de definir esto por este lado. Para g de x mayor o igual a 2, g de x tiene que pertenecer a este intervalo. Entonces, nosotros podemos poner o el intervalo o en forma de desigualdad. Que en forma de desigualdad sería poner un x que sea menor a este 1, porque estamos hablando con los negativos, menor o igual, porque está cerrado, al menos 1, y también sea, o también sea mayor a este 0 de acá, pero mayor o igual al 0. Creo que quedó al revés, más bien. Podríamos ponerla, igual funciona, pero se ve raro, ¿eh? No, o se entiende o lo pongo en forma del intervalo, que en forma del intervalo también. Ah, bueno, no, ¿saben cómo? De esta forma, para no enredar el lo a este lado. Aquí se entiende mejor. Con un O, tal cual. X menor o igual a menos 1 o X mayor a 0. Y para esta usaríamos esta ecuación de acá. Ahora viene la otra. Viene la otra que fue la que despejamos aquí arriba. Menos X a la 2. Ahí se me olvidó. Menos X. Y para este criterio
es lo mismo. Como les digo, sería este de aquí, este intervalo de acá. Pero ahora con los paréntesis abiertos. No hay que tomar en cuenta ese menos 1. Y este 0 tampoco de acá. Bueno, ahí quedaron igual, perdón. Si lo pongo... bueno, voy a ponerlo aquí. 0. Este es el intervalo sin tomar en cuenta estos de acá. Y así habría que hacerlo. Entonces, para g de x menor sin el igual a 2, g de x tiene que pertenecer a los intervalos dados, entre el menos 1 y el 0. Si, para darlo en forma de ecuación, sería poner menos 1. Bueno, no, esto es una intersección, entonces menos 1 menor a x, que también sea menor a 0. Y ahí quedaría definida nuestra proposición. ¿Todo bien? ¿No quedan dudas? Ajá. Ajá. Está acá la verde. Sí. No importa. Realmente. Porque el criterio de la función a trozos siempre va a ser diferente para las diferentes restricciones. Aquí va a hacerlo con un rojo. Este es un criterio y claramente este va a ser el otro. Y siempre van a ser diferentes realmente. Entonces, como van a ser diferentes, también los intervalos serán diferentes. Por eso, este de acá lo usamos para cuando era g de x menor a 2. Por tanto, ese g de x pertenece aquí. Y contestándole a su pregunta, así formalmente, sería que no, realmente no importa porque siempre van a ser diferentes. Habrá un caso que posiblemente no, pero para esto muy generalmente siempre van a ser diferentes. Esta de acá, en el puro... Por la definición. Si quieres la bajo para compararlas. G de x. Uh-huh. Ok, ya le entiendo su pregunta, ok, ya le entiendo. Sí, en efecto, daría lo mismo, porque vea, si quiere lo hacemos, de hecho no es tan largo. Vea, aquí lo habíamos, esta restricción de acá la habíamos encontrado para cuando fuera, es que ya está quedando muy rayado, ¿cierto? La habíamos encontrado para cuando fuera mayor o igual a 2, ¿verdad? Y como les decía, entonces poníamos la solución y los positivos donde los queríamos y etcétera. Ahora, si nosotros sacamos, es que a ver si no se complica porque si nosotros evaluamos ahora para x menor a 2, esto es g de x, ¿verdad? G de x menor a 2, estos dos igual se tachan y nos queda x a la 2 más x. Y ahora vean, eso de hecho nos quedó igual. X a la 2 más x igual 0. Nos queda un x más 1. Mayor a 0. Vea que nos quedó exactamente igual, lo tenemos aquí. No, mentira, no nos quedó igual. Ya le digo por qué. ¿Cuál sería la diferencia realmente aquí? Cuando esto parece un 9. Entonces eliminarlo acá. Y este sería acá. Ok. La diferencia, ¿por qué es lo mismo? Es porque son las mismas soluciones, véalo acá. Son las mismas, x más 1. El problema o la diferencia es la inecuación o la desigualdad. Que este nos dice que sea menor y este que sea mayor o igual a 0. Y son estas desigualdades
por las cuales aquí, en la primera, como lo habíamos hecho para x mayor o igual a 2, sí tuvimos en cuenta el 0 y el 1. Pero para la otra, como nos decía que era menor, no los tuvimos en cuenta. ¿Sí me va a entender? A ver, por acá. Ajá. Es lo que es correcto. Es la parte sobrante lo que queda y así se va. Aquí sí. Aquí lo estuvimos. Vamos a ver. Aquí sí lo estuvimos en cuenta. Pero aquí ya no. No se toma. Y este tampoco. Y sí, esa sería la solución. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Con gusto, no hay problema. Bueno, creo que me quedé sin ejercicios. A ver si encuentro otro. Este ya lo hice. Este también. Si no, me quedé. Bueno, es que tengo estos, pero esto no quería enseñarlo porque ay, yo creo que por aquí ya estaríamos. No. Si todo bien, no hay problema, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Ok, no hay problema entonces. Bueno, creo que es que me quedé sin ejercicio. Sí tengo algunos otros, pero lo que les iba a comentar